Para mi cumpleaños número 40, mis amigos me regalaron un salto bungee, el puente Forest Hill, el más alto de California, 730 pies de aire libre. Un regalo, dijeron. Ron, por supuesto, fue quien lo planeó. Siempre lo hacía. Desde la secundaria. Vamos, amigo, solía decir. Quiero sacudirte el alma un poco, que sientas algo otra vez. Era el tipo de persona que vivía al borde de los acantilados y sobre motocicletas. El tipo que creía en hacer tonterías para probar que aún estaba vivo. Lo odiaba. Yo no estaba hecho para esa clase de emociones. Me gusta el control. Me gustan los cinturones de seguridad. Saber qué va a pasar después. ¿Saltar en bungee? Es exactamente lo opuesto a mi filosofía de vida. Pero igual dije que sí, en parte porque era un regalo. En parte porque no quería escuchar que me llamaran aburrido. Pero sobre todo, porque tal vez ya estaba un poco cansado de sentirme tan seguro todo el tiempo. Llegamos al puente, arneses y cascos y demasiados desconocidos y cámaras GoPro. En el momento en que vi la caída, esos árboles tan abajo, sentí que el estómago se me retorcía. Esto era una locura. Yo estaba loco. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí arriba? Retrocedí del borde, manos en las rodillas, intentando respirar, y fue entonces cuando la noté. Tendría unos 30 años, alta, en forma, su coleta castaña balanceándose al moverse, piel bronceada, el tipo de apariencia que encajaría en un anuncio de senderismo. Estaba de pie cerca del borde, estirando los brazos como si esto fuera una carrera matutina, no un último deseo. Giró la cabeza, me vio mirándola y sonrió. ¿Primera vez?, preguntó. Su voz era baja, tranquila, segura. Asentí. ¿Tan obvio es? Un poco, dijo sonriendo. No te preocupes. Ya he saltado aquí 3 veces. Hoy será la cuarta. ¿4? ¿Por qué? Se encogió de hombros, porque me recuerda que sigo viva. Y entonces extendió su mano como si estuviéramos en una cita, no al borde de un precipicio. Audrey. Luke. Le estreché la mano. Estaba cálida, seca, como si no estuviera nerviosa en absoluto. Había algo en ella, algo firme. No solo era intrépida, estaba centrada. Y al mirar esos ojos color miel, supe que no podía echarme atrás. Podía saltar. Fue entonces cuando apareció Ron como un maldito tren de carga. Te toca, dijo, metiéndome su teléfono en la cara. No puedo esperar a filmarte gritando como un bebé durante toda la caída. Audrey le lanzó una mirada. ¿Tú también vas a saltar? Ron se encogió de hombros. Nah, soy apoyo emocional. Traje ropa interior extra para este tipo. Ella rió. Buena suerte, Luke. Y me apretó la mano una vez más antes de caminar hacia el borde. Desapareció, sin dudarlo. Ron me dio un codazo. ¿Quién es esa bomba? Si salgo vivo de esto, dije. Te voy a dar un puñetazo en la garganta. Y entonces fue mi turno. Sin marcha atrás. Ya no. Revisaron el arnés, dijeron que todo estaba bien. No dije nada. Avancé, respiré hondo. Y salté. El mundo desapareció. No era caer, era desplomarse por el cielo. Como si le arrancaran el aire al universo. Mi cerebro se apagó. Mi cuerpo entró en pánico. El viento me azotaba la cara, el corazón en la garganta. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme, cambió. Estaba volando. De verdad volando. Sin miedo. Solo el silencio más puro, más salvaje y ruidoso que haya sentido jamás. Luego, ¡zas! La cuerda se tensó. Mis piernas se dispararon hacia arriba, mi columna se comprimió y reí. En serio reí, colgado allí con el corazón desbocado, balanceándome como un muñeco de trapo sobre los árboles, me di cuenta de que seguía vivo y sonriendo como un loco. Cuando por fin mis pies tocaron tierra firme, me sentí el tipo con más suerte del planeta. Primero, porque no me hice encima. Solo eso ya era una victoria. Segundo, ni siquiera sé cómo explicarlo. Sentía que podía lograr cualquier cosa, como si la versión de mí de 20 minutos atrás fuera un contador atrapado en una oficina y este nuevo yo
Este tipo podía levantar un camión y pedirle una cita a Beyoncé. Y entonces la vi, Audrey, caminando hacia mí con esa sonrisa tranquila, las manos en los bolsillos de su chaqueta, como si no se hubiera lanzado de un puente e hiciera que pareciera sexy. ¿Te gustó?, preguntó. Yo seguía sonriendo como un idiota. No podía parar. Sí, dije. Fue irreal. Y entonces pensé, al diablo. El viejo yo habría esperado, habría pensado demasiado, se habría contenido. Pero hoy no. ¿Cena esta noche?, pregunté. Me salió rápido, sin pensar, directo del estómago. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como si leyera algo que solo ella podía ver. Luego abrió su chaqueta, metió la mano en el bolsillo interior y sacó una tarjeta. Elegante, negra, fuente sencilla, solo su nombre y un número. Me la dio. Nos vemos esta noche, dijo con una sonrisa que no solo prometía cena. Susurraba desayuno también. Apenas había dado 5 pasos cuando apareció Ron, como un niño saliendo al recreo. Hermano, fue épico. Lo grabé todo, bro. Me dio una palmada en la espalda con tanta fuerza que me sacudió los pulmones. Gritaste como una niñita en la caída, pero, o sea, en un modo genial. Ni siquiera lo miré. Seguía observando a Audrey, con la tarjeta quemándome los dedos. ¿Cómo fue?, preguntó Ron. ¿En serio? Al fin lo miré, sin dejar de sonreír. Fue increíble. Me refería al salto en su mayoría, pero mis ojos seguían clavados en la espalda de Audrey mientras se alejaba, la coleta rebotando, su chaqueta captando la luz del sol. Y creo, añadí casi para mí mismo, que acabo de subir de nivel. Escogí un lugar pequeño y acogedor en una esquina tranquila del centro. Mesas con velas, jazz suave sonando de fondo y suficiente privacidad para que pareciera que el resto del mundo no existía. A las 9:00 p.m., en punto, ella entró, y olvidé cómo respirar. Su vestido abrazaba cada curva como si lo hubieran cosido sobre su piel. Negro, simple, letal. Tacones de la altura justa, el cabello recogido con algunos mechones sueltos, labial en un tono demasiado atrevido para lo casual, lo que lo hacía aún más sexy. Me vio enseguida, y cuando sonrió, supe que estaba perdido. «Hola», dijo, sentándose frente a mí, como si lo hubiera hecho 100 veces antes, como si esta no fuera nuestra primera cita después de conocernos al borde de un maldito puente. «Hola», logré decir, ofreciéndole una copa de vino. La conversación fluyó desde el primer momento. Hablamos del trabajo, de los lugares que habíamos visitado, de hobbies raros que nunca esperábamos disfrutar. Le conté que odiaba acampar. Ella rió. Me dijo que una vez se rompió un dedo del pie escalando un volcán descalza. Le conté que me gustaban las hojas de cálculo. Ni siquiera se inmutó. Todo en ella era rápido, eléctrico, como si estuviera conectada a algo que yo nunca había sentido antes. Y Dios, esos ojos. Cada vez que me miraba así, sentía que iba a explotar como una bujía. A mitad de su salmón y mi filete, se inclinó, apoyando la barbilla en la mano. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Honestamente, dijo. Alguien más. Asustado. Y sonrió de nuevo. Pero me gusta más esta versión. Antes de que pudiera responder, se levantó. Vuelvo enseguida. Caminó hacia el pasillo con esa misma seguridad silenciosa, las caderas balanceándose lo justo como para que mi cerebro se desconectara. Seguí las líneas de su cuerpo como si las trazara mentalmente. No podía dejar de mirarla. Entonces, giró. Me sorprendió mirándola. Me congelé. Ella no rodó los ojos, no hizo una mueca. Sonrió y me hizo un gesto pequeño, inconfundible, hacia el pasillo. Mi pulso se disparó. 15 segundos, tal vez 20, no lo sé. Entonces me levanté, intenté parecer casual, caminé despacio. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. El pasillo era estrecho, tenue, con solo 2 baños al fondo. La puerta del de mujeres estaba entreabierta. Luego se abrió un poco más. Ella estaba ahí, esperando. No dijo ni una palabra, solo me agarró del cuello de la camisa y me jaló adentro. El pestillo sonó.
y me perdí. Chocamos contra la pared con fuerza, nuestras bocas colisionando, manos explorando, cuerpos hambrientos. Sin pensar, solo calor. Ella me quitó la chaqueta. Yo la empujé contra el cubículo, sus manos bajo mi camisa, las mías bajo su vestido. No me importaba dónde estábamos. No me importaba quién pudiera entrar. Se sentía salvaje, estúpido, incorrecto en el mejor de los sentidos. Ella era fuego entre mis manos, rápida, suave y al mando al mismo tiempo. Me mordió el hombro. Gemí. Las paredes temblaban. O tal vez era yo. Me susurraba cosas al oído que ni siquiera recuerdo. Solo sabía que no quería que se detuviera nunca. Cuando terminamos, nos quedamos cerca. Su respiración se calmó primero. La mía tardó más. Se arregló el cabello frente al espejo y me lanzó una mirada. Bueno, señor Hojas de Cálculo, dijo tocándose el labio. No está mal para un tipo que se acobardó en el borde de un puente. Me reí. Ella abrió la puerta y salió primero. Regresamos a nuestras sillas como si nada hubiera pasado, aunque todo había cambiado. Mi cara estaba caliente. Mi camisa arrugada. Estaba 99% seguro de que mi cabello parecía electrocutado. Intenté actuar normal, tomar el tenedor, dar un sorbo de vino, sonreír casualmente, pero lo sentía. La réplica, como si mi cuerpo aún estuviera procesando lo que acababa de pasar en ese pequeño cubículo de baño. Audrey, en cambio, estaba tranquila, compuesta, como si se hubiera retocado el labial y vuelto a la mesa flotando, sin perder el ritmo. «Mierda», murmuré. «Eso fue...». Ella inclinó la cabeza, sonriendo como una zorra. «¿Caliente? ¿Salvaje?», guiñó un ojo. A mí también me gustó. Luego se recostó en la silla como si fuera la dueña de todo el maldito restaurante. ¿Postre? No sabía ni qué decir. Creo que asentí o balbuceé algo. Aún intentaba recordar cómo funcionaban las palabras. Eventualmente, salimos del restaurante. Ella pidió un taxi. Me subí con ella. No hablamos mucho de camino a su casa. Solo nos sentamos juntos. Nuestras rodillas se tocaban. Su mano rozó la mía una vez, suave y lentamente. Cuando llegamos, no quería bajarme. Tampoco quería que ella se bajara. «Aquí vivo», dijo en voz baja. «Sí», contesté, mirando su puerta como si fuera una frontera que no se me permitía cruzar. Ella se giró hacia mí, los ojos suaves ahora, menos fuego, más... otra cosa, algo más cálido. «La pasé muy bien esta noche», dijo. Yo también. Tragué saliva. Y lo dije antes de pensarlo 2 veces. No quiero decir buenas noches todavía. Sonrió, pero esta vez fue diferente. No provocativa, no seductora, solo amable. «Lo sé», dijo. Luego se inclinó y me besó de nuevo. Más lento, más profundo, más como una promesa que como una urgencia. Cuando se alejó, ya la extrañaba. «Te llamaré», dijo, y así se fue. Me quedé en el taxi un minuto entero después de que cerró la puerta, mirando la luz del porche apagarse. Mi corazón aún golpeaba con fuerza. Me estaba enamorando. Todo con Audrey se movía rápido. Demasiado rápido, tal vez. Pero con ella, me sentía como de 20 otra vez. Nervioso, acelerado, hambriento de algo más. Nunca dejaba que las cosas se quedaran en silencio. Si teníamos una tarde libre, aparecía en mi entrada lanzándome un casco. «Vamos», decía. «Nos vamos de paseo». «Tengo trabajo», murmuraba, mirando el reloj. «Sí, sí», sonreía. «El trabajo va a seguir allí, pero esta vista», y señalaba la carretera abierta, «esto es ahora». Media hora después, ya estábamos volando por la autopista, su risa flotando detrás de nosotros como una bandera. Sin plan, sin mapa, solo adrenalina e instinto. Me empujaba, y creo que me encantaba. Una vez, estábamos en un autocine nocturno, acurrucados en la parte trasera de mi coche. A la mitad de la película, se inclinó, sus labios rozando mi oído. «Metámonos en la piscina», susurró. «Es una piscina de hotel», dije. «Hay cámaras y seguridad». Se echó hacia atrás, levantando una ceja. «¿Y qué?», dudé. Ella sonrió con picardía.
Mira, si no nos atrapan, me debes un masaje. Si nos atrapan, se inclinó más, bajando la voz a un susurro. Probablemente disfrutarás la persecución. 10 minutos después, estábamos en el agua, casi sin ropa, su risa haciendo eco en los azulejos. Nunca vi a un guardia de seguridad. Y sí, le di ese masaje. Así era Audrey. Caos envuelto en encanto, problemas en el mejor envoltorio posible. Me hacía sentir vivo de formas que había olvidado, y empecé a pensar que tal vez, esta vez sí era real. Así que una noche, durante la cena en mi casa, saqué el tema, nervioso como un adolescente. Quiero que conozcas a mis padres. Ella se detuvo, el tenedor a medio camino de su boca, y me observó. Mis padres. Sí, o sea, creo que les caerías muy bien. Dejó el tenedor. Sonrió suavemente esta vez. ¿Crees que soy material para conocer a los padres? Lo sé, dije. Se quedó callada un segundo. Luego asintió. Está bien, dijo. Y así, yo ya estaba totalmente dentro. Llegamos a casa de mis padres justo antes de las 2. Una casa de 2 pisos con revestimiento blanco y columpio en el porche, escondida detrás de una fila de altos pinos. Mi casa de la infancia. Audrey apagó el motor y se volvió hacia mí con una sonrisa torcida. ¿Estás nervioso? ¿Yo? No. ¿Debería estarlo? Ella sonrió. Tú dime. Y luego me besó como si no estuviera a punto de conocer a toda mi familia. Al entrar, el olor a pollo asado y romero nos envolvió de inmediato. Mi madre siempre cocinaba todo desde cero. Los domingos significaban comida de verdad. Servilletas de tela, copas de vino, todo el conjunto. Papá fue el primero en recibirnos, los brazos abiertos, la voz retumbando. ¿Ella es?, dijo. ¿La chica del bungee? Audrey rió y le estrechó la mano. Culpable. Tienes agallas, te lo reconozco, dijo él. Yo solía lanzarme en paracaídas en mis tiempos. ¿En serio?, brilló Audrey. ¿Paracaidismo? Unas 2 docenas de veces. Militar y luego por gusto. ¿Tú has saltado? 2 veces en tándem, dijo. Me encantó, y estoy pensando hacerlo sola la próxima vez. Y ahí se enfrascaron, hablando de equipo, altitudes, resistencia al viento. Mi padre parecía 20 años más joven solo por oírla hablar. Mientras tanto, mi madre estaba de pie en la entrada del comedor, los brazos cruzados, los ojos fríos. Observó a Audrey de arriba abajo. No fue grosera, pero claramente no fue cálida. Nos sentamos a la mesa, servilletas en el regazo, copas llenas. Entonces, Audrey, dijo mi madre rompiendo el silencio, ¿a qué te dedicas? Dirijo un pequeño estudio de acondicionamiento aéreo. Telas, aros, entrenamiento, ese tipo de cosas. Mi madre parpadeó una vez. ¿Como de circo? Audrey sonrió con cortesía. Algo así, pero está más enfocado en el fitness. Muchas mujeres entrenan fuerza y equilibrio. Se ha convertido en todo un movimiento. Interesante, dijo mi madre, lo que en su idioma significaba, no lo entiendo, y no me interesa hacerlo. Mi padre intervino. Tendrás que mostrármelo algún día. Mis rodillas están hechas polvo, pero apuesto a que aún puedo trepar algo. Audrey rió. Llevaré colchonetas. Yo observaba todo desde la esquina de la mesa. Mi padre, totalmente encantado, estaba radiante. Mi madre, observando, juzgando, sin creérselo. Apenas tocó la comida, hizo preguntas corteses, pero su tono se mantuvo plano. Y cuando Audrey salió un momento a tomar una llamada de su gerente del estudio, mi madre no esperó ni 5 segundos. Ella no es para ti, Luke, parpadeé. ¿Qué? Necesitas a alguien estable. Ella es apasionada, dije. Tiene ambición, es temeraria, replicó. Y tú ni siquiera lo ves. Miré por la ventana. Audrey caminaba junto al buzón, el teléfono en la oreja, una mano en el cabello, riendo. La amo, dije en voz baja. Mi madre no respondió. Solo levantó su copa de vino y la observó como si en ella estuvieran las respuestas. Esa noche no podía dormir.
Pensaba en cómo Audrey hacía reír a mi padre, en lo bien que se sentía tenerla cerca, pero también en las palabras de mi madre, dando vueltas en mi cabeza. 3 meses después, sin dudas, compré un anillo y planeé la propuesta. En medio de una tirolesa en las montañas rocosas, me detuve en el aire, saqué el anillo y le grité: «Lo estoy si dices que sí». «Claro que sí», respondió riendo. Salimos comprometidos, gritando y felices. La boda fue mágica. Montañas al fondo, luces sobre nuestras cabezas, Audrey descalza y radiante. Durante los votos nos reímos. Yo dije: «Claro que sí», y ella sonrió. En el brindis, con champaña en mano, dije: «Gracias al tipo que me empujó de un puente. Ese salto me asustó, pero me llevó hasta esta mujer que me ha hecho sentir vivo como nunca». Brindé por los riesgos y los amigos locos que no te dejan rendirte. Aplausos, risas, incluso una ovación de pie de mi padre. Pero no de ella. Mi madre no aplaudió. Se quedó en silencio, seria, mirando su copa. Y en algún momento, desapareció, sin despedirse, sin una nota. Me dije que solo estaba cansada, pero la verdad vino después, demasiado tarde. Las cosas no se derrumbaron de golpe. Empezó poco a poco. Audrey tenía un fuego que nunca se apagaba, lo que me encendía al principio. Esa energía salvaje, intrépida, adicta a la adrenalina. Con el tiempo, empezó a quemar agujeros en mi paz. Siempre estaba buscando la próxima emoción. Un miércoles cualquiera, ya estaba rebotando por la cocina, tomando un batido de proteínas. «El próximo fin de semana a Las Vegas», dijo. «Hay una montaña rusa en la cima de un hotel. Cae en picada. ¿Vienes?». La miré. Luego bajé la mirada al suelo. «Quizá podríamos quedarnos en casa», dije. Parpadeó. ¿Quedarnos en casa? Como si hubiera sugerido enterrarnos vivos. «¿Qué te pasa, Luke?» «Nada, solo necesito calma. Necesito estar quieto un tiempo». Ella me miró. Luego se alejó. Ese no es el hombre con el que me casé. Pero Brandon, mi padre, lo adoraba. «Es fuego, hijo», decía. «¿Crees que tu viejo está muy cansado para estas cosas? Ni de broma. Me tiene en movimiento otra vez». Se volvieron un equipo. A veces salían a correr al amanecer, a escalar muros, a volar drones. Y sí, ella estaba feliz. Y cuando estaba feliz, las cosas entre nosotros volvían a estar bien. La conexión se hacía más lenta, más profunda. Se acurrucaba conmigo después, cálida y tranquila. Y por un momento, creía que esto podía funcionar. Hasta que dejó de hacerlo. Como aquella tarde en que estábamos de compras, en el ascensor del centro comercial, solos los dos. Se inclinó, sus labios rozando mi oído. «Hagamos algo malo», susurró. Se me apretó el estómago. «Hay cámaras». «¿Y?» «Hay niños, gente». «Vamos». Se apartó, frunciendo el ceño. «Estás siendo aburrido». «Y tú estás siendo implacable». No hablamos mucho después de eso. Terminamos las compras en silencio. Y aunque todavía sonreíamos a veces, y teníamos noches en que todo parecía estar bien, lo sentía. Algo se estaba agrietando, y no sabía cuánto tiempo más podría seguir parcheándolo. Y entonces, Audrey quedó embarazada. Pensé que eso la calmaría, que el caos se detendría, que las patadas, los antojos y la planificación la anclarían finalmente a algo estable. Me equivoqué. Primero vino la furia por las náuseas matutinas. Vomitaba en el fregadero y luego se giraba hacia mí, con los ojos desorbitados. Esto es el infierno, infierno literal. Luego las instrucciones del médico. Nada de escalada, ni inmersiones, ni movimientos bruscos. Sin riesgo, sin diversión, murmuraba después de cada cita. Para el 6.º mes, tenía los tobillos hinchados, la espalda adolorida, su centro de gravedad alterado, y odiaba cada segundo. «Este cuerpo ya no es mío», estalló una noche, lanzando sus leggings al otro lado de la habitación. «Me siento como un maldito globo con pies». Yo lo intenté. Cocinaba, le masajeaba los pies, le sostenía el cabello cuando vomitaba,
Descargué todas las aplicaciones de bebés que existen, y aún así, no lograba alcanzarla. Nada era suficiente. Estaba inquieta, miserable, atrapada en un papel que nunca quiso asumir, aunque hubiera dicho que sí. Fueron 9 meses de latigazos emocionales. Algunas noches lloraba en la cama y susurraba, no creo que pueda hacer esto. Otras, exigía que nos mudáramos a Costa Rica para criar al bebé descalzos y salvajes. Seguía pensando que la tormenta pasaría, que cuando naciera el bebé, ella cambiaría, que se ablandaría. Pero esos 9 meses... Dios, eso no fue embarazo, fue supervivencia. Y entonces llegó Summer, nuestra niña. 5 libras y 10 onzas de mejillas rosadas, llantos suaves y deditos diminutos que se aferraban a mi pulgar como si yo fuera su mundo entero. Y justo así, por fin entendí lo que la gente quiere decir cuando dice, tu vida cambia. Porque sí lo hizo. En la mejor manera posible. Yo hice todo. Pañales, biberones, nanas. Audrey ayudaba cuando le apetecía, pero la mayoría de las noches era yo quien cambiaba pañales, quien la mecía de nuevo a las 3:00 a.m. Y, extrañamente, me encantaba. Papá cansado, susurré una noche, caminando por el pasillo medio dormido. Ella me miró, balbuceó, y me agarró la nariz como si fuera un juguete. Está bien, suspiré, sonriendo. 5 vueltas más, pero solo porque eres adorable. Cuando cumplió 3 años, la inscribí en clases de natación. Al principio tenía miedo. Se aferraba a mi cuello como si yo fuera un salvavidas. No quiero, papi, decía, con el labio temblando. Lo sé, cariño, le dije. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo también tuve miedo la primera vez que salté al agua. Grité como una cabra. Parpadeó. ¿Como una cabra? Asentí con solemnidad. Una cabra chillona. Se rió. Y así, me soltó. Después vino el ballet. Summer, en su primer recital, se congeló en el escenario. Viendo su carita asustada, subí con ella y bailamos juntos. Yo en jeans, ella con su tutú. El público murmuraba. Ron grababa todo, diciendo que se volvería viral. Pero nada importaba. Solo ella y yo, girando bajo las luces. Audrey nunca fue una madre tradicional. A las 6 semanas ya escalaba, a los 3 meses hacía barranquismo. No estoy hecha para la vida de sofá, decía. Amaba a Summer, sí, pero lo cotidiano, las noches en vela, los llantos, eran cosa mía, y yo lo aceptaba. Ser papá me cambió. Pensaba en el futuro, en la seguridad. Quería vivir. Audrey aún quería volar. Esa fue la grieta. Nuestra cama se volvió un campo de batalla. Ella aparecía con disfraces, buscando adrenalina. Yo solo pensaba en nuestra hija dormida. Esta noche no, le dije. ¿Qué te pasó?, preguntó. Me convertí en padre. Pues yo no me inscribí para ser monja. Y peleamos. Gritos, reproches, Summer llorando en la otra habitación. Éramos 2 en extremos distintos, atados por una cuerda a punto de romperse, y ninguno quería ver lo cerca que estábamos del abismo. Y entonces Summer se enfermó. Tenía 5 años. Todo empezó con moretones en las piernas y brazos, raros, en lugares que no tenían sentido. No se había caído, no estaba jugando rudo, simplemente aparecieron. Luego comenzaron los sangrados nasales. Primero en el coche, luego mientras dormía. Audrey entró en pánico, corría por la casa tratando de empacar una bolsa. Yo la levanté en brazos, todavía en pijama, y manejé directo al hospital. La admitieron casi de inmediato, le hicieron pruebas, le pusieron suero. Me senté junto a ella en esa cama enorme, viendo cómo su pecho subía y bajaba, con una jirafa de peluche apretada entre los brazos. Su mano diminuta tenía una aguja pegada con cinta y se estremecía cada vez que se movía. Me rompí. Verla así, pálida, frágil, callada, fue una clase de impotencia que jamás había sentido. Los médicos mencionaron algo autoinmune. No estamos sacando conclusiones todavía, dijeron, pero estamos revisando un rango de posibilidades. Su sistema inmune podría estar fallando. Necesitaban muestras de sangre de ambos padres. Solo protocolo estándar en casos pediátricos como este. Pasó un día,
luego otro. La tercera mañana, entró un médico que no había visto antes y dijo: «Señor Grant, ¿podemos hablar en privado un momento?». No dijo ambos padres, solo a mí. Y el corazón se me cayó. Me llevó a una pequeña sala de consultas. Paredes blancas, una planta artificial en la esquina, paz falsa. Se sentó frente a mí y juntó las manos. «Usted entiende», comenzó con cuidado, «que como parte de nuestro protocolo, realizamos un análisis completo de sangre, incluyendo factores RH, por razones médicas». «Sí», asentí. «Claro, usted y su esposa», dijo lentamente. «Ambos tienen tipo de sangre RH negativo». Parpadeé. «¿Y?» «El factor RH de su hija es positivo». Silencio. No me moví. Ni siquiera lo entendí al principio. Así que él exhaló y eligió sus siguientes palabras con precisión quirúrgica. «Esa combinación es extremadamente inusual, genéticamente improbable en la mayoría de los casos. Hay excepciones, pero es lo suficientemente raro como para que recomendemos buscar claridad». «¿Claridad?», pregunté, con la voz ya tensa. Pausó. «Le sugiero que se haga una prueba de paternidad». Y así, el suelo se desmoronó. Todo giraba. El estómago se me encogió. La visión se nubló. Summer. ¿No era mía? Audrey. ¿Ella? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? Me levanté, pero tuve que sujetarme de la mesa. La rabia todavía estaba atrapada detrás del shock. De regreso en la habitación del hospital, mi hija dormía plácidamente, todo mi mundo envuelto en una manta con caricaturas, y yo de pie ahí, sin saber si de verdad era mía o si la mujer con la que me casé me había mentido desde el principio. Salí. El aire era frío y punzante, como si supiera algo que yo no. Me apoyé contra el muro del edificio, pasé una mano por la cara, traté de respirar. Entonces vibró mi teléfono. «Audrey», contesté. «¿Dónde estás?», preguntó, con la voz tensa. «Afuera del hospital», dije. «Tenemos que hablar, ahora». Pausa. «¿Qué pasa?». «Después», dije. «Solo ven». Colgué, metí el teléfono en el bolsillo y me quedé mirando el estacionamiento, filas de autos bajo una luz demasiado blanca. Todo se sentía demasiado fuerte. El zumbido de los conductos de aire, los tacones de alguien a lo lejos, el mundo todavía girando mientras el mío se había detenido. Necesitaba pensar, planear. No podía gritarle en la cara. Ella era experta en esquivar, demasiado hábil con la risa, con la seducción cuando la acorralaban. Esto tenía que ser quirúrgico, controlado. Iba a mentir, lo sabía, pero yo estaría listo. No habría escapatoria, ni juegos, ni trucos con los que pudiera salir del paso. Iba a decirme la verdad. Cuando Audrey llegó, yo ya había cambiado mi plan. Nada de confrontación. Aún no. Preguntarle directamente, «¿Me engañaste? ¿Summer es mía?», no serviría de nada. Lloraría, se pondría a la defensiva, me daría la vuelta al asunto, lo convertiría en que yo era inseguro, paranoico, agotado. No, necesitaba tenerla desequilibrada. Así que inventé otra cosa. Sus botas resonaban en la acera, el cabello recogido, gafas de sol puestas a pesar de la hora. Parecía alguien llegando a un brunch, no alguien que iba a enfrentarse al hombre cuyo corazón quizás acababa de destruir. «Hola», dijo, apartándose el cabello de la cara. «¿Qué pasa? Sonabas raro». Asentí. No la abracé, no la toqué, solo la observé, midiendo. «No quería decírtelo por teléfono», empecé. «No con Summer allá arriba». Ella alzó las cejas. «¿Está bien?». «Está estable. Siguen haciendo pruebas». Dejé que el silencio flotara un momento. Justo lo suficiente. Ella cambió de postura, cruzó los brazos. «¿Y? ¿Qué pasa?». «Hay un nuevo especialista a cargo de su caso», dije. «Dice que la recuperación mejora significativamente si la madre está presente, consistentemente, en persona, a diario, porque», agregué, «están monitoreando la respuesta emocional».
Cosas como la estabilización del ritmo cardíaco, la reducción del cortisol. Dice que la proximidad materna tiene efectos medibles. Asintió. Claro, puedo venir más seguido. ¿Eso es todo? Sí. Dios, me asustaste. Pensé que algo había pasado. ¿No podías decirme esto por teléfono? Se irritó. Voy a ver a Summer. Se giró hacia la entrada del hospital. La vi alejarse y por primera vez no sentí admiración, sino asco. Me hice la prueba de ADN en silencio. No dormí la noche anterior a los resultados. Tampoco comí mucho el día antes. Me repetía que era solo un formalismo, una coincidencia rara, un error en los análisis. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Estaba más callado con Summer, no más frío, solo más cauto. Cada vez que decía papi, me retumbaba demasiado fuerte. Aún le daba las buenas noches, aún la arropaba. Pero después me quedaba en el pasillo, mirando el monitor del bebé, con los puños apretados. Cuando recibí el mensaje, tus resultados de ADN están disponibles, me temblaban las manos. Lo abrí en el auto, con el motor encendido. Mi pulgar flotó sobre la pantalla como si pesara 1 tonelada. Y entonces, coincidencia genética, 25%. No era su padre. Estaba emparentado. Apreté el volante, mirando a través del parabrisas como si pudiera explicarme algo. El hospital me llamó. Mismo pasillo, misma sala, pero otro doctor entrando. Habló con suavidad. Demasiada suavidad. Cada palabra era como un clavo clavado en el suelo bajo mis pies. Estás relacionado biológicamente, dijo, pero no eres el padre. Silencio. Negué con la cabeza. No tengo hermano, ni tío. Mi abuelo murió cuando yo era niño, y entonces lo dije, bajito. Solo queda una opción. Mi padre. Él no respondió. No hacía falta. Todo en mi cabeza se desató al instante. Imágenes que nunca pedí, voces mezcladas, recuerdos que de pronto tenían otro significado, su mano sobre su hombro, sus bromas privadas, esa vez que tardaron más de la cuenta en volver. Y Summer, mi hija, mi hermana. Casi me desmayo. Todo mi cuerpo se volvió hielo. Solo oía mi propia respiración, más fuerte que la voz del doctor. Esto es una locura. Es una maldita telenovela. Excepto que es mi vida. Y no tenía ni idea de qué demonios hacer. Apagué el teléfono y manejé. Sin rumbo. Solo conduje. Los árboles pasaban borrosos hasta tragarse todo. Edificios, señales, voces. En lo profundo del bosque, me detuve. Salí del coche. Y grité. No solo una vez. Una y otra vez. Al silencio. Al cielo. Hasta que la garganta me ardía. Golpeé el volante. Golpeé la tierra. Lloré tanto que no podía ver. Rabia, vergüenza, pérdida. Todo salía de mí como veneno. Caminé en círculos, rugí, caí de rodillas. Todo lo que había enterrado, la traición, la imagen de Audrey con mi padre, la prueba, la mirada de Summer, me atravesaba como vidrio. 3 horas después, estaba de vuelta en el coche. Respiración estable, manos quietas, y por primera vez en días, mi mente estaba en silencio. Fría, enfocada. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Primero, no quería volver a ver a Audrey ni a mi padre, nunca más. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. Estaban muertos para mí. El divorcio era inminente. Corte total. Sin visitas. Sin segundas oportunidades. Segundo, Summer se queda conmigo. No me importa lo que diga el papel. Es mía. Mía. Y nunca la voy a dejar. Pero para lograr eso, necesitaba pruebas. Sólidas, legales, brutales. Y sabía exactamente con quién tenía que hablar primero. Fui directo a casa de mi madre. No llamé, ni siquiera sabía qué iba a decir hasta que ya estaba parado en su porche. Abrió la puerta, vio mi cara y no hizo preguntas. Solo se hizo a un lado y me dejó entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que desayunaba todas las mañanas cuando era niño. La misma ventana. El mismo silencio. La miré por un largo rato.
Luego pregunté, directo, sin rodeos. ¿Sabías que papá me fue infiel? Tardó unos segundos en moverse. Tenía las manos apoyadas en una taza de café que no había tocado. Es una manera pesada de empezar una conversación, dijo en voz baja. Necesito saberlo, dije. Solo dímelo. Exhaló por la nariz, bajó la mirada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tenía mujeres, dijo sin levantar la vista. Algunas por un fin de semana, otras por unos meses. La mayoría iban y venían como si nada. Yo fingía no verlo. ¿Y viviste con eso? Se encogió de hombros. Pequeño, cansado gesto. Te tenía a ti. Eso era suficiente. Me recosté. Sentía el pecho apretado. Pero hubo una que no se fue, terminó ella. Sabía a quién se refería antes de que lo dijera. Audrey, entonces me miró de verdad. Y asintió. Se conocieron hace 8 años, en uno de esos viajes de rafting, de esas cosas de adrenalina que él tanto amaba. Fue mucho antes de que tú la conocieras. Le di un ultimátum, o terminaba con eso, o lo arruinaba todo públicamente. Juró que lo había terminado. Quizá lo hizo, quizá no. Se convirtió en mi esposa. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo intenté, dijo. Su voz se quebró un poco. Pero estabas tan enamorado, no escuchabas ni una palabra en contra de ella. Solo sonreías cada vez que entraba en la habitación. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Destruirte? Tragué saliva. No pude seguir mirándola. El silencio llenó la cocina. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y algo dentro de mí rompiéndose, pedazo a pedazo. No planeaba decírselo. No eso. Pero después de todo lo que me había dicho, ya no podía guardarlo. Hay algo más, dije. Ella levantó la vista. Summer, no es mía, parpadeó. ¿Qué quieres decir? Es de papá. Mi voz se quebró en la última palabra. Fue como si la hubiera abofeteado. Sus labios se separaron un poco, pero no salió sonido. Luego su rostro palideció. Sus hombros se derrumbaron. La sostuve antes de que se deslizara de la silla. Tranquila, tranquila. Estoy aquí, dije, ayudándola hasta el sofá. Le traje un Valium del botiquín, me senté junto a ella hasta que su respiración se calmó. Su mano temblaba en la mía. Cuando por fin habló, su voz era áspera, rota. Me quedé con él por ti. Todos esos años. Y él no pudo terminar. Voy a hacer que paguen, dije. Por mí. Y por ti. Giró la cabeza hacia mí, los ojos en carne viva. Lo guardé todo, susurró. ¿Qué? Todos estos años guardé cosas. Recibos, fotos, facturas de hotel, nombres. Pensé que tal vez algún día tendría fuerzas para terminar con esto. Se levantó, abrió un armario del pasillo, el que siempre tenía con llave, y me entregó una caja de archivos. Desgastada, pesada. Quizás ella está ahí. Audrey. Nunca miré muy a fondo. No pude. La tomé. En la puerta, me detuve. ¿No te parece extraño? Pregunté en voz baja. Que siquiera la conociera. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Digo, ¿cuáles son las probabilidades de que conociera por casualidad a la amante de mi padre y me casara con ella? ¿Quién te la presentó? Preguntó lentamente. Nadie. Nos conocimos en el puente Forest Hill, justo antes del salto bungee. Pausa. Algo hizo clic. Ron y los chicos me regalaron ese salto por mi cumpleaños. Se me revolvió el estómago. Bajé la voz. Ron. Salí y saqué el teléfono con los dedos helados. Busqué su número y llamé. Contestó al segundo tono. Tenemos que hablar, dije. ¿Ahora? Nos encontramos en The Hollow, nuestro bar. Ese con los pisos pegajosos, las cabinas de cuero agrietadas y esa rocola que siempre sonaba medio desafinada. Allí hicimos mi despedida de soltero. Allí vimos el Super Bowl año tras año, medio gritando entre alitas y cerveza derramada.
Allí le di whisky a Ron hasta emborracharlo cuando su esposa lo dejó y lloró durante 3 horas sin parpadear. Era nuestro lugar, nuestro pequeño refugio del tiempo, y ahora se sentía como entrar a una iglesia antes de un funeral. Ron ya estaba en nuestra cabina habitual del fondo. 2 cervezas en la mesa, una para cada uno. Se levantó al verme, me dio un abrazo rápido. Su voz era baja cuando dijo, ¿estás bien? Me senté. Respiré hondo. Hablamos un minuto de nada, del tráfico, del trabajo, de cualquier distracción. Luego le conté por qué lo había llamado. Escuchó. Cada palabra, sin interrumpir. Solo su rostro cambiando lentamente, de preocupación a incredulidad, y luego a algo más cercano a las náuseas. Cuando terminé, se frotó la cara con ambas manos y se recostó. Jesús, hermano. Sí. Así que mi padre estuvo con ella. Asintió. Antes que yo, estando casado con mi madre. Pero luego lo dejaron. Ella lo obligó, pero él todavía la quería cerca, así que me la entregó como un recuerdo. Ron no dijo nada. Yo añadí. Y ella aceptó. Siguió el juego. Los dos lo hicieron. Se estremeció. Eso es enfermizo. Es asqueroso. Apretó la mandíbula. Luke, fue idea de tu padre. El regalo del salto. Yo no sabía nada, te lo juro. Te creo. Me miró, los ojos húmedos. No por lágrimas, por rabia. Siento que fui parte de esto, como si te la hubiera puesto en bandeja. No sabías nada, hermano, dije. Solo intentabas hacer algo bueno. Asintió, pero su boca siguió apretada. La culpa no se movía. Luego lo dijo, sin dudar. Si necesitas ayuda para vengarte, solo dilo. Estoy dentro. Lo que necesites. Lo miré. De verdad lo miré. El tipo que había estado allí en todas, en cada alto y cada bajo, que aún estaba aquí, firme. Gracias, Ron. Nos quedamos un rato más en esa cabina, sin hablar, solo respirando el mismo aire rancio a cerveza que siempre conocimos. Solo que ahora olía distinto. Ahora olía a guerra. Sabía que necesitaba pruebas. Reales, innegables, que se les grabaran en la cara. Así que empecé a vigilar. Al principio de forma casual, notas, horarios, luego se volvió obsesivo. Mi padre aún mantenía una cabaña en el norte, fuera de la red, cerca de los senderos junto al río. Le decía a mi madre que era por la soledad. A mí me decía que era para pescar con mosca. Instalé una cámara trampa con sensor de movimiento a 100 pies de la puerta, oculta entre los arbustos. Batería militar, visión nocturna. Ron me ayudó a instalarla. Le dijimos al guardabosques que era para monitorear fauna. La conecté a un servidor privado. Nada en la nube, sin riesgos. Cada movimiento, cada visita, me llegaba directo al teléfono. Pasaron 3 días. Nada. Luego, el martes, 4:46 p.m. Su coche. Me quedé mirando la pantalla en el garaje, con el corazón en la garganta. Audrey bajó del coche, coleta bien amarrada, gafas oscuras, botas de senderismo. Casual, como si fuera a yoga. Tocó una vez. Él abrió enseguida. Se abrazaron. Demasiado tiempo, demasiado familiar. Él le tocó la parte baja de la espalda. Ella no se apartó. Entró. Esperé 90 minutos. Luego salieron a la terraza. Ella se rió por algo que él dijo. Él le dio una bebida. Ella se inclinó hacia él. Él la besó. Ella le devolvió el beso, boca completa, manos en su pecho. Cerré la laptop de golpe, me quedé en la oscuridad, los puños apretados, respirando como si hubiera corrido una maratón. Lo vi de nuevo 1 hora después, pausé, amplié, sus dedos en su cabello, su mano en su cintura, igual que cuando me tocaba a mí. Descargué el video, lo guardé como archivo con nombre. Ellos merecen esto. Lo grabé en un pendrive y lo metí en una caja ignífuga. Ya no se trataba de atraparlos. Se trataba de destruirlos. Me tomó 2 semanas reunir todo lo necesario. Demandas, solicitudes de custodia, medidas cautelares. Trabajé como un hombre poseído. No vi a Audrey, ni una vez.
No le hablé. No respondí sus mensajes. Le dije que estaba enterrado en trabajo, un gran caso, fecha límite. Me creyó. Por supuesto que sí. Estaba demasiado ocupada con mi padre. Me mantuve invisible. Pero a Summer no podía dejarla. Aún seguía en el hospital, recuperándose. Así que encontré la forma. Le pagué a una enfermera, mujer callada, de unos 50 y tantos, ojos serios, actitud estricta, $50 y un padre roto y desesperado. Eso fue todo. Me avisaba cada vez que Audrey se iba del hospital, cada vez que era seguro. Yo entraba por la entrada del personal, me sentaba con Summer 1 o 2 horas, le tomaba la mano, le peinaba el cabello, le leía el mismo libro de dinosaurios de siempre. ¿Dónde está mamá?, preguntó una vez, medio dormida. Solo salió un rato, cariño. Estoy aquí ahora. Y ahí estaba. Aunque me sintiera como un fantasma. Nunca le conté a nadie lo que planeaba. Solo trabajaba, esperaba, observaba, porque cuando llegara el momento de atacar, quería que todo fuera perfecto. Insistí en estar presente. Quería ver su cara cuando la verdad finalmente cayera. Nada de mensajes, ni abogados, ni filtraciones lentas. Solo impacto. El oficial de la corte llegó a la casa a las 8:17 a.m. Justo a tiempo. Yo estaba unos pasos atrás, manos en los bolsillos, con el rostro como piedra. Audrey abrió la puerta en bata, una taza de café en la mano. Al principio sonrió, esa sonrisa coqueta, perezosa, que usaba cuando creía tener el control. Entonces él le entregó el sobre, blanco, rígido, sellado con el peso de una guerra. Ella parpadeó, miró los papeles. ¿Qué es esto? Ha sido notificada, dijo el oficial, claro y profesional. Y entonces comenzó el espectáculo. ¿De qué estás hablando?, soltó con los ojos clavados en mí. Luke, ¿hablas en serio? ¿Es alguna clase de broma? No respondí, solo me quedé ahí parado. Espera, ¿qué demonios es esto? ¿Custodia? ¿Divorcio? Se rió, corta, forzada, quebrada. Dios mío, te volviste loco. Esto es absurdo. Su voz se rompía al final. El pánico empezaba a filtrarse entre su actuación. ¿Crees que puedes quitarme a mi hija?, siseó. ¿De verdad crees que algún juez va a dejarte ganar? Avancé un paso, tranquilo, en silencio. Voy a llevarme a Summer y no vas a quedarte con nada. Me miró como si le hubiera abofeteado. Boca entreabierta, respiración acelerada. Luego el oficial asintió y se fue. Su trabajo estaba hecho. El mío apenas empezaba. Ella se quedó en la puerta, apretando los papeles como si le quemaran los dedos. Sin palabras. Bien. Pero no había terminado. A la misma hora exacta, al otro lado de la ciudad, mi abogada estaba sentada junto a mi madre en una notaría, presentando una demanda civil contra Brandon, mi padre. Fraude matrimonial, ocultamiento de bienes, traición a la confianza conyugal. Lo presentamos todo. Sincronizado. Limpio. Preciso. Una guerra en 2 frentes. Y apenas comenzaba. Mientras Audrey hojeaba los papeles del divorcio, aún decidiendo si gritar o llorar, el segundo golpe ya estaba cayendo. Mi abogada, Mara Reed, el tipo de mujer que podía partir el ego de un hombre en 3 palabras y una ceja alzada, estaba con mi madre en una oficina legal privada. Sin prensa, sin ruido. Solo documentos, testigos, firmas, venganza en silencio. Juntas presentaron una demanda civil contra mi padre. 36 páginas. Fundamento: fraude matrimonial, abuso emocional, infidelidad, crueldad psicológica. Solicitud: restitución por bienes malgastados, fondos ocultos y 37 años de erosión emocional. Todo lo que mi madre había reunido, facturas de hotel, recibos de viaje, un informe de un investigador privado de 2009 que nunca se atrevió a usar, todo fue incluido en ese expediente. Yo coordiné todo, al minuto. Para cuando mi padre descubriera lo que estaba pasando, su banco ya estaría congelando cuentas compartidas. Ya no era solo un divorcio, era un ajuste de cuentas. Traicionó a su esposa, traicionó a su hijo, y ahora iba a aprender lo que se siente cuando las personas que subestimaste dejan de protegerte.
No levantamos la voz. Levantamos pruebas, declaraciones juradas, evidencia. Apareció sin avisar, sin tocar la puerta, sin advertencia. Oí la entrada abrirse de golpe y sus botas golpear el suelo como disparos. Entonces lo vi de pie en el marco de mi cocina, con la cara roja, el pecho agitado. «Maldito engreído», escupió. «¿Crees que puedes pasar por encima de mí?» No respondí, solo lo miré. «¿De verdad crees que puedes ganarme en la corte?», gruñó. «¿Olvidas quién construyó esta familia? ¿Quién te dio todo?» Di un paso al frente. Tranquilo, controlado. Tú no me diste nada más que tu apellido, y estoy a punto de quitártelo también. Se lanzó hacia mí, con el puño por delante. Me dio en la mandíbula. El dolor estalló, pero no caí. Le devolví el golpe, más fuerte, directo en la boca. Caímos sobre la mesa de la cocina, las sillas volaron, una se partió en dos. Me empujó contra la nevera, le metí el hombro en las costillas. Caímos al suelo, puños volando, respiraciones entrecortadas, gruñidos como animales. Yo lo inmovilicé primero, una rodilla sobre su pecho. Trató de golpearme otra vez. Le agarré el brazo y lo azoté contra el piso. «¡Basta!», grité, la voz temblando de furia. «¿Me oyes? Se acabó». Me miró con odio, sangre en el labio. Me incliné más cerca. «No te me acerques nunca más, y mucho menos a Summer». Se rió por la nariz, con desprecio. «Eso no lo decides tú». «Ahora sí». Me levanté. Lo miré como a un pedazo de basura. «Voy a enterrarte en la corte. Por mamá. Por mí. Y vas a pudrirte solo como mereces». Se incorporó lentamente, limpiándose la sangre de la barbilla. «Esto no ha terminado. Lárgate de mi casa antes de que llame a la policía». Dudó un segundo. Luego se fue cojeando. No derrotado en su mente, pero sí destruido en la mía. Ya no era solo venganza. Era justicia. Tribunal 2B. 9:05 a.m. La sala no era dramática. No había ecos, ni martillazos. Solo una habitación algo fría con linóleo rayado. Luces fluorescentes que parpadeaban en el fondo, y el café viejo de alguien goteando de un termo en el banco detrás de mí. Audrey estaba sentada al otro lado del pasillo. Blusa blanca, pendientes sencillos, ese estilo neutro y pulido que la gente lleva a juicio cuando quiere parecer responsable. Parecía tranquila, pero yo vi sus manos bajo la mesa, retorciéndose una sobre otra, sin parar. No la miré mucho rato, solo seguí bebiendo agua de una botella plástica, esperando que comenzara. Entró el juez, hombre mayor, cabello gris, ligeramente encorvado. Ni siquiera se acomodó la toga al sentarse. Su voz era monótona al comenzar. Caso Grant contra Grant. Temas de fraude, infidelidad y ruptura de la confianza matrimonial. Mara, mi abogada, se puso de pie. Nada de discurso. Solo papeles. Presentó los hechos, los resultados de ADN, las grabaciones en la cabaña, los mensajes de texto entre Audrey y mi padre. El abogado de Audrey intentó contraatacar. Fuera de contexto. Emocionalmente manipulador. Posiblemente editado. El juez no parecía impresionado. Finalmente, se volvió hacia ella. «Señora Grant, ¿niega haber mantenido una relación romántica con su suegro durante su matrimonio?» Parpadeó demasiado tiempo. No fue así. Estaba confundida. Al principio fue emocional. Responda la pregunta». Sí, nadie habló durante un rato después de eso. Cuando el juez leyó su decisión, no alzó la voz, ni levantó la vista. Solo leyó del papel. Custodia legal y física exclusiva del menor se otorga al señor Grant. Todos los bienes compartidos, incluyendo la residencia principal, vehículo y activos financieros, se adjudican al señor Grant. Además, la parte demandada deberá pagar $150,000 en daños punitivos por fraude matrimonial. Audrey abrió la boca. «No puedes hacer esto. Ella también es mi hija». El juez por fin la miró. «No, no lo es». Y eso fue todo. Se quedó ahí sentada, inmóvil, y por primera vez, completamente en silencio. Tribunal 2F, 1:00 p.m. Otra sala.
mismo edificio. Aún olía a cloro y a pulidor barato de pisos, aún demasiado brillante. Mi padre ya estaba ahí, sentado junto a su abogado, con un traje nuevo y zapatos lustrados. Parecía un hombre camino a una entrevista de trabajo. Entré sin mirarlo. Tomé asiento, me acomodé el cuello de la camisa. Este juicio era mío. Motivos: daño emocional intencionado, alienación de afecto, destrucción de la estructura familiar. Mara presentó nuestras pruebas: la declaración jurada de mi madre, notas de mi terapeuta, fotos, testimonios, capturas de pantalla. El abogado de mi padre protestó, sin fuerza. Esto es desahogo emocional, no daño legal. Mara respondió con calma. Esto es lo que pasa cuando un padre sabotea deliberadamente la vida de su propio hijo. No es desahogo. Es un hombre recuperándose de una traición, con pruebas. Mi padre por fin explotó. Él es débil. Ella ya no lo quería. Yo no le quité nada. Él la dejó ir. Hasta el juez se inclinó hacia adelante un momento, luego se recostó de nuevo. Tras un breve receso, llegó el fallo. 250.000 en compensación por daños. 100.000 más por sanción punitiva. Nadie aplaudió. Nadie se sorprendió. Esto no era una película. Brandon se quedó mirando al frente. Yo me levanté y salí. No miré atrás. Ya no era mi padre. Y ella nunca fue realmente mi esposa. Salimos del juzgado lado a lado, mi madre y yo. Ella con su bolso al hombro, una carpeta de papeles legales en la mano, pero con la espalda más recta de lo que la había visto en años. Su rostro estaba sereno, cansado quizá, pero sereno. Habíamos ganado. Sin vítores, sin desfile, solo la sensación de un peso enorme despegándose del pecho. Y entonces, ni siquiera la vi venir. Algo frío y pegajoso se estrelló contra mi camisa. Marrón, dulce, espeso. Parpadeé. Chocolate. Audrey estaba ahí, con gafas oscuras y falsa seguridad, sosteniendo un vaso medio vacío de malteada, la crema batida chorreando por el borde, la mandíbula tensa, las manos temblando. ¿Crees que esto se acabó?, escupió. ¿Crees que puedes quedarte con todo e irte así nada más? Te voy a destruir, Luke. No sabes con quién te estás metiendo. Algunas personas en la acera se detuvieron. Una mujer dio un paso atrás, alejando a su hijo. Miré mi camisa, luego la miré a ella, y casi me reí. Un oficial de la corte que nos había seguido ya estaba hablando por radio. 2 guardias de seguridad salieron del edificio. Uno le tomó del codo. Ella se sacudió. No me toques. Él se lo merece. Igual la esposaron. Ahí mismo, junto al carrito de hot dogs. Gritó algo que no alcancé a oír mientras le leían los cargos. Desorden público, violación de una orden judicial. Mi madre la observó con los labios fruncidos, sin arrogancia, sin sorpresa, solo acabada. Me acerqué un poco, limpiándome la muñeca con una servilleta que alguien me tendió. Oye, Audrey, dije, sin emociones. Giró la cabeza, respirando agitada. Te va a encantar la cárcel, dije. Está llena de adrenalina. Abrió la boca, no dijo nada. La subieron a la patrulla. La multitud se dispersó. Y así fue. La escena final de su espectáculo. Unas semanas después, Summer por fin volvió a casa. Los médicos le dieron el alta. Recuperaba fuerzas. Ya no hacía tantas preguntas, pero algunas todavía surgían. Esa tarde estábamos sentados en el suelo de la sala. Ella coloreaba. Yo organizaba sus nuevos medicamentos y doblaba una mantita que le gustaba llevar siempre sobre las piernas. Papi, dijo de pronto, sin mirarme. ¿Por qué mamá ya no viene? Me detuve. Observé sus manos, ahora firmes, ya no temblaban como antes.